cómo funciona este buscador, esta empresa, a ver cómo funciona Google. Es el motor de búsqueda más importante de Internet. Había pensado en hacerlo en la pizarra, pero hubiera necesitado 20 pizarras. Bueno, un montón de cosas, no me enrollo. Sí, los enlaces para Google son como ríos por los que circula con su barquito. Imaginaos que coge Googlebot, se sube a un barco y se mete a un río. Pero, ya me he liado. No, bueno, repito. Es que en un vídeo dije cuando un usuario haga un buscador. Y digo, pero ¿cómo un usuario va a hacer un buscador? No me jodas. Es importante todo esto. Por aquí, un vídeo más, Luis Villanueva, y este es el tercer vídeo del curso de SEO técnico gratis. Y en este vídeo vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a ver cómo funciona Google de forma profunda. Y este vídeo es muy importante porque a partir de este vídeo vamos a lograr entender los siguientes vídeos que vengan dentro de este curso de SEO técnico gratis. Si es la primera vez que caes en este vídeo, haz clic aquí y empieza a ver toda esta serie de vídeos desde el principio. Así que nada, vamos directamente a ver cómo funciona este buscador, esta empresa, a ver cómo funciona Google. Así que nada, empezamos. Bien, pues para este tercer vídeo del curso he preparado unas pequeñas diapositivas para profundizar en cómo funciona este buscador, porque había pensado en hacerlo en la pizarra, pero hubiera necesitado 20 pizarras. Y vamos a profundizar en todo esto del rastreo, cómo Google es capaz de rastrear todas las páginas que hay en Internet. También vamos a ver todos estos temas de indexación, cómo Google indexa mi contenido, todas las páginas de mi web, y luego cómo es capaz de asociar determinadas palabras clave que busca un usuario en el buscador y cómo las asocia a esas páginas y cómo muestra esas páginas y cómo elige cuáles tienen que salir primeras o cuáles tienen que salir después o cuáles ni siquiera se van a indexar. Bueno, un montón de cosas, no me enrollo. Al final se trata de que vamos a profundizar en el rastreo, en la indexación y en la clasificación, para así luego todos los vídeos que vengan entenderemos el por qué, porque si entendemos cómo funciona todo esto vamos a entender todo lo siguiente, todas las clases siguientes y todos los vídeos siguientes. Así que nada, vamos con el ordenador. Bien, y antes de empezar con la chicha, antes de empezar con la materia, me gusta siempre empezar por esta diapositiva que define perfectamente quién es Google, qué hace Google, porque algunas veces intentamos personificar a Google y en realidad Google es una empresa. De hecho, es una de las empresas más grandes a nivel mundial donde su mayor producto es su buscador web, precisamente de lo que vamos a hablar. Es el motor de búsqueda más importante de Internet donde la gran mayoría de usuarios de habla hispana acuden a buscar algo cuando tienen una necesidad. Y aquí entramos ya con el término de necesidad. Ya sabéis que a mí me gusta mucho incluir esta palabra en muchos procesos SEO, porque al final yo considero que los usuarios tenemos necesidades y acudimos muchas veces a Google a intentar descubrir o a intentar cubrirlas, y Google nos muestra ciertos resultados para intentar cubrir esas necesidades que nosotros tenemos. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva, donde ya entra lo que nosotros llamamos aquí en Webpositor los dos universos, ¿vale? El universo Google y el universo de los usuarios, pero estos dos universos están unidos. ¿Por qué digo que el universo Google? Porque los usuarios no solo tenemos necesidades. Google, ¿vale? Y en concreto su buscador también tiene la necesidad de encontrar toda la información de Internet para poder cubrir nuestras necesidades, valga la redundancia. Y es importante que esto lo sepamos. Por lo tanto, Google necesita realizar varios procesos para devolvernos una información o para que nosotros cubramos esa necesidad, por así decirlo. El primer proceso es encontrar páginas. Todas las páginas que hay en Internet, él quiere encontrarlas. ¿Para qué? Para luego incluirlas en su índice. Su índice es como una especie de base de datos donde mete toda esa información que va encontrando por Internet. Y por supuesto, por último, decide mostrarlas en el buscador. Cuando un usuario hace una búsqueda, Google, antes de mostrar en el buscador, se va a su índice, a esa base de datos, para localizar la información relevante que va a cubrir esa necesidad que el usuario ha plasmado a través de esa búsqueda. Y por lo tanto, si no hay rastreo, no hay indexación, y si no hay indexación, no hay clasificación. ¿Por qué? Porque Google no va a ser capaz de encontrar esa información dentro de su base de datos porque no ha sido capaz de rastrearla y poder incluirla dentro de esa base de datos o almacenarla. Y luego está el segundo universo, que es el universo de los usuarios, donde también nosotros como usuarios tenemos nuestras necesidades. Tenemos nuestras necesidades y además volcamos esas necesidades o escribimos esas necesidades en el buscador con una cierta intención, como aquí pone. Pues yo tengo la intención de saber qué es SEO, pero también tengo la intención de contratar un consultor SEO o contratar una agencia SEO. Pues bueno, pues son intenciones diferentes y el nexo de unión es SEO, ¿vale? Entonces, no solo metemos una palabra clave, por así decirlo, dentro de un contexto, sino que tenemos cierta intención y esa cierta intención es precisamente esa necesidad que nosotros
que queremos cubrir. Una vez que nosotros metemos una palabra clave en el buscador para intentar cubrir una necesidad con una cierta intención, Google nos devuelve un montón de resultados, nosotros escogemos el resultado que más nos llame la atención, ahí entra en juego todo esto del CTR, y accedemos a esa página, como veis aquí en este dibujo. Cuando accedemos a esta página, que lo estoy poniendo con el cursor, pues bueno, pues lo siguiente es un interrogante, porque ahí ya depende de muchas cosas si somos capaces de cubrir la necesidad del usuario y que el usuario haga concretamente el objetivo que nosotros queremos que haga. Por ejemplo, en una tienda online, si un usuario está buscando comprar unas zapatillas, pues si accede a nuestra web, el objetivo es que realice esa compra y que no se vaya a buscar a la competencia o que no se vaya a buscar otro resultado, con lo cual no habríamos sido capaces de cubrir esa necesidad que tenía, no hemos sido lo suficientemente buenos para ese usuario. Y bueno, por eso es una incógnita, porque no todo el mundo que está buscando comprar unas zapatillas finalmente las va a comprar en tu tienda a pesar de que haya accedido a ella. Y al final estos dos universos se unen, por así decirlo, se unen, tienen un nexo de unión donde a través de ese buscador se une el universo Google y el universo de los usuarios. Google es capaz o intenta, ¿vale? No es que sea capaz del todo porque obviamente es una máquina y tiene sus fallos, pero está capacitado o intenta descubrir cuál es la intención de ese usuario dentro de un determinado contexto y gracias a eso, en milésimas de segundo, se va a su base de datos y asocia eso que ha buscado el usuario con la información que tiene y busca la información más relevante para intentar cubrir esa necesidad entendiendo la intención y el contexto de la misma y ¡pum!, le devuelve un montón de resultados. Ahora ya vamos a entrar en materia donde lo que vamos a hacer es desgranar cada uno de estos procesos. Vamos a ver ya de forma técnica qué es esto de encontrar nuevas páginas por parte de Google, qué es esto de incluirlas en el índice, en esa base de datos y qué es esto de mostrarlas en el buscador ordenadas por cierta prioridad o por relevancia. ¿Cómo hace esto? ¿Vale? Esa es la pregunta y aquí vamos a ir profundizando en ello. Bien, una vez visto esto, vamos a entrar ya a desgranar cada uno de estos procesos. Encontrar nuevas páginas, qué proceso es este, incluirlas en el índice, qué proceso es este y mostrarlas en su buscador. El primero de todos es encontrar el proceso de encontrar nuevas páginas que se le denomina proceso de rastreo. Podríamos decir que Google rastrea. ¿Y cómo hace esto Google? Pues bien, Google tiene una cosa a la que nosotros, unos robots, a los que nosotros llamamos Googlebot, que no es un robot, que son varios, como yo he dicho, aquí está representado pues con este dibujito que lo he querido representar, y bueno, pues tiene diferentes robots, por ejemplo, Googlebot Smartphone, Googlebot Desktop y otros robots que tiene por ahí. ¿Qué hace este Googlebot o qué hacen estos robots? Pues todos los días, todas las mañanas, os voy a contar un poquito una historia, salen a internet a buscar nuevas páginas, a buscar nuevas URLs. ¿Para qué? Para ser conocedor de la máxima información que hay en internet. Sale a buscar todas estas URLs y empieza a descubrir nuevas URLs o páginas modificadas. ¿Esto qué quiere decir? Una página que ya conocía Google, pero ha descubierto cierta modificación porque se le ha añadido información a esa página y él quiere ser conocedor, Googlebot, obviamente. Google quiere conocer todo, quiere ser conocedor de esa información. Pero claro, ahora mismo estarás pensando, ¿y cómo Google es capaz de descubrir nuevas URLs? Muy sencillo, a través de los enlaces. Entonces Google sale todas las mañanas y dice, pues hoy ya tiene una hoja de ruta fijada. Googlebot llega, ¡fum!, y de repente dice, tengo que acudir a esta URL, a esta. Bien, pues acude a esa URL y de repente empieza a rastrear y dice, coño, aquí hay un enlace que me manda una URL que yo no conocía, ¿vale? Pues voy a meterla en una cola de rastreo que se llama, ¿vale? Voy a meterla la voy a guardar para más adelante rastrear esa URL nueva y descubrir y analizar qué está diciendo en esa URL y a ver si también a través de esa URL descubro más URL. Por lo tanto, ¿esto cómo lo representamos gráficamente? Porque lo estoy contando y me estoy adelantando. Imaginaros que Googlebot lleva a una página nueva y lo primero que hace es analizar todo ese HTML y lo que busca son enlaces en HTML con Ahref para extraer todas esas URLs que están ahí dentro y así es como va descubriendo nuevas URLs. Eso es lo que a él le interesa, descubrir todos los enlaces que están dentro de cada una de esas páginas. Extrae todo eso, como veis aquí lo tengo representado, un enlace, otro enlace, pues este enlace va a la página 1, este a la página 2 o URL 2, a la página 3. Al final analiza el HTML de esa URL o página y extrae esos enlaces. ¿Y qué hace? Realmente lo que está haciendo es descubrir nuevas URLs o URLs modificadas, en cuyo caso a esto también se le conoce como re-rastreo. Es una URL que ya conocía y hace un re-rastreo. ¿Para qué?
para descubrir nueva información o descubrir si esa URL ha cambiado. A lo mejor no ha cambiado. Después de esto, ¿qué hace? Cuando ha descubierto esa URL nueva, gracias a ese análisis HTML, lo que hace es meterlo en una cola de rastreo. Y aquí es donde quizá hay un concepto que tenemos que distinguir. Una cosa es que nosotros sepamos cómo funciona un crawler al uso, ¿vale? Como un Screaming Frog o otras herramientas, o un crawler, cualquier crawler, que el crawler lo que hace es que va descubriendo enlaces a través que va rastreando, y lo que hace es, entra en una URL, descubre este enlace, rastrea. No. Google funciona de forma diferente. Google, cuando acude a una página a rastrearla, ya lleva una hoja de ruta. Ya sabe perfectamente hacia dónde va a acudir. Pues hoy tengo que ir a la... Voy a poner este ejemplo, aunque no sea exactamente así. Hoy voy a acudir a la URL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando acude a la URL 1, va a descubrir nuevo contenido. Si hay nuevo contenido, va a descubrir. Si hay nuevos enlaces que van hacia URLs nuevas que antes no conocía, también las va a descubrir, las va a meter en esta cola y le va a dar cierta prioridad. Entonces, esa URL que ha descubierto nueva gracias a ese rastreo de una URL nueva o a un rastreo de una URL que ya conocía, no es tan complejo como parece. Lo que hace es meter esa URL en la cola de rastreo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para rastrearla más adelante. Dice, coño, he encontrado estas URLs nuevas. ¡Hala! Pues nada, lo metemos en la cola de rastreo y ya las analizaremos. ¿Para qué? Para descubrir también nuevas URLs, nuevos enlaces, para seguir metiéndolo a la cola de rastreo. Y esta cola de rastreo funciona de la siguiente manera, porque no se rastrean todas las URLs de la misma forma, porque aquí hay una prioridad. Obviamente, si tengo 1000 URLs dentro de mi proyecto web, no van a ser todas igual de rastreables, por así decirlo. Habrá algunas web que se van a algunas URLs o páginas que se rastreen más y otras URLs o páginas que se rastreen menos. ¿Y en base a qué? Muy sencillo. Cuantos más enlaces tenga una URL, más enlaces internos tenga una URL, ¿vale? Dentro de mi dominio, obviamente más importancia tendrá de cara a Google y obviamente más frecuencia de rastreo tendrá. ¿Por qué? Es muy simple, ¿vale? Vamos a intentar entenderlo con una lógica aplastante, que es, si los enlaces para Google son como ríos por los que circula con su barquito, imaginaos que coge Googlebot, se sube a un barco y se mete a un río, ¿vale? Y va navegando y llega a un destino, va navegando por otro río y llega a otro destino, va navegando, pues los enlaces son como ríos. Si tengo muchos enlaces apuntando a una misma URL, tengo muchos ríos por los que Google al final va a llegar al mismo sitio. Y como va a llegar al mismo sitio, pues al final es más veces que rastrea. Más veces que rastrea y dice, si hay muchas URLs o si esta página la están enlazando mucho, internamente, obviamente será más importante y por lo tanto tendré que tener yo más frecuencia de rastreo. Entonces, esto es tan sencillo como que la cola de rastreo se va a priorizar en el sentido que más importancia tiene a través de los enlaces. Obviamente, si es una URL nueva, la que acaba de descubrir, al ser nueva también tiene cierta prioridad. ¿Por qué? Porque como hemos comentado antes, Google tiene bastante prisa en descubrir la información, quiere ser conocedor de todo y dice, coño, una URL nueva, no conocía el contenido, vamos a verlo, y tiene mucha prisa. Pero una vez que ya la conoce y tiene que hacer esos rastreos para ver si hay información más relevante, etcétera, 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 que hemos hablado ya, aquí ya entra como en esta cola de rastreo donde tiene más o menos prioridad dependiendo de los enlaces internos. Cuanto más enlaces internos tengo una URL, recordar, o una página, más importante será y más frecuencia de rastreo tendrá. Con lo cual, si esa URL cambia frecuentemente y tiene muchos enlaces, Google se dará cuenta más rápidamente. Y con todo esto os tenéis que ir quedando porque es muy importante. Vale, hemos dicho que Google ha descubierto una URL nueva, la ha rastreado, ha sacado nuevos enlaces. Esos nuevos enlaces, cada vez como son nuevos y no los conocía, va rápidamente y quiere conocer la información rápidamente, por lo tanto lo rastrea bien, pero una vez que ya la conoce y hace ese rastreo, entran en esa cola de rastreo donde la prioridad de esa cola depende de estos enlaces. Pero, además de todo esto, esa URL de la que ha extraído los enlaces va a pasar al siguiente proceso. No se queda ahí, dice, ala, ya me olvido de ti. No, ha analizado solo el HTML. Ahora iríamos al siguiente proceso. Aquí hemos visto solo el proceso de rastreo, donde Google lo que busca es analizar el HTML y descubrir nuevas URLs. ¿Para qué? Para poder analizar ese HTML y descubrir nuevas URLs y así. Re-rastreo, etcétera, 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 etcétera. Además, cierto es que cómo es capaz Google, aparte de rastreando por internet, conocer nuevas URLs, obviamente con los sitemaps y con otra serie de cosas que veremos en las siguientes diapositivas. Pero claro, esta es la fase de rastreo. Google ya ha rastreado esta URL, ya ha descubierto, ha analizado el HTML, ha descubierto todas esas URLs, y ahora ¿qué hace con esta URL? Pues la pasa al proceso de indexación. Fijar, aquí está en la cola de rastreo, descubre, hemos comentado esto, descubre nuevas URLs, descubre URLs modificadas y la pasa a cola de rastreo. Pero. Además,
¿vale? Envía estas nuevas URLs o estas nuevas URLs modificadas a ese proceso de indexación. Vamos a verlo cómo lo hace. Fijaros, de aquí ya directamente, lo voy a poner todo, ¿vale? Para que se entienda, de aquí ya directamente, con esta raya, digamos, esa URL que ha analizado, empieza a analizar el contenido y su relevancia en este proceso de indexación. Directamente hace ¡fum! Y se pasa. Y lo que hace es analizar la canonicalización, analizar el PageRank y analizar otras cosas que tienen que ver con, obviamente, el contenido y la relevancia. ¿Para qué? Para saber de qué narices va esa página y decidir, por eso lo pongo aquí, si sube al índice o si no. Obviamente es mucho más fácil que nosotros conozcamos qué pasa en el rastreo que qué pasa en la indexación. Todo lo que pone aquí no es exactamente así, ¿vale? Ni podemos saberlo a ciencia cierta, pero sí que hay documentación en Google como para saber aproximadamente qué es lo que hace dentro de este proceso de indexación. Y al final lo que hace es eso, calcular la canonicalización. ¿Y qué es esto, Luis, de calcular la canonicalización? Pues si tiene URLs similares, muy similares o duplicadas, va a decidir cuál es la URL que va a subir al índice o cuál es la URL preferida, la más importante de entre todas esas. A pesar de que yo le haya mandado indicaciones para saberlo, puede que esa se la salte. Además, calcula ese PageRank o esa fuerza para saber qué URLs tienen más o menos fuerza. Y también calcula otras cosas como el contenido y la relevancia. Como al final lo que está haciendo es evaluar esa URL. Y si hacemos un rastreo y volvemos a enviarlo aquí, lo que hace es reevaluar. ¿Y por qué hablo de esto de evaluar o reevaluar? Porque si cambio contenido, reevalúo. Pero, importante, imaginaros que esa URL que yo he analizado, que ha rastreado Googlebot, no está completa esa URL, ha analizado el HTML y no lo ha encontrado todo. ¿Por qué? Porque tiene partes, por ejemplo, en JavaScript y necesitan una renderización. Por lo tanto, esa URL se pasa directamente, evalúa, como pone aquí abajo, evalúa esa URL, pero cuando la va a puntuar, digamos que la puntúa de alguna forma, o cuando hace esa evaluación de esa URL, no es la misma que cuando la URL esté completa. Por eso tenemos este proceso de renderizado donde Google extrae todos esos archivos, los que tiene que renderizar, los mete a una cola de renderizado, los renderiza y luego vuelve otra vez a enviar esa URL a la cola de rastreo para que se vuelva a rastrear, se descubran nuevos enlaces, se analice al fin por completo ese HTML y se pase otra vez a este proceso de indexación. Y cuando lo pasas otra vez a este proceso de indexación, hace una reevaluación y dice, anda, ahora hay más contenido, anda, ahora hay más información, anda, ahora es más completa esta URL. Antes no la estábamos viendo completa o no estábamos viendo absolutamente nada de esta URL y no la estábamos incluyendo en el índice. Por lo tanto, esto es importante que lo sepamos. Esa URL puede pasar, pero ojo, quizá no esté completa y Google tenga que renderizarla. Una vez que la renderice y dice, coño, que he encontrado aquí, digamos, he renderizado esta URL y la meto a la cola de rastreo. Cuando lo mete a cola de rastreo, se vuelve a rastrear y Google de repente dice, coño, si aquí hay más enlaces. Y lo mete esos enlaces a esa cola de rastreo, ya dependiendo si son URLs nuevas o no, y pasa esa URL a este proceso de indexación para, ojo, para volver a evaluarla, esta reevaluación. Dice, coño, aquí hay más información, vuelvo a calcular el PageRank, vuelvo a calcular un montón de cosas relacionadas con el contenido y la relevancia. Y ya decide si subirla al índice o no subirla. Además, esto es intuición, ¿vale? Pero estoy casi convencido de que es así. Una vez que Google hace esta evaluación de esta URL, le da nuevas prioridades también a la cola de rastreo, ¿vale? Porque si estamos aquí calculando temas de PageRank y estamos calculando otra serie de cosas, es lógico que a esa cola de rastreo donde están todas las URLs conocidas se modifiquen el comportamiento, las prioridades, según también esta relevancia de la URL. Ojo, vale, pues este proceso también terminado. Hemos visto el proceso de rastreo, espero que haya quedado claro. Hemos visto ahora este proceso de indexación, que es incluir páginas en el índice, y ahora vamos con el último punto, que es el más sencillito, que es el cómo las muestra en el buscador, ¿vale? Ya he cogido ya tengo todas esas URLs en el índice, en esa en esa gran base de datos, y aquí voy a intentar hacer algo para que se entienda, ¿vale? Sin que sea muy complejo. Este es el ejemplo de el índice o esa base de datos donde Google puede tener, es un ejemplo, no se parece, ¿vale? Pero es un ejemplo para que se entienda. Google lo que hace realmente es esto. En esa base de datos tiene un montón de páginas y esas páginas están asociadas a determinadas palabras clave. Al final, fijaros, ya me he liado. No, bueno, repito. Lo que estaba diciendo, Google dentro de su índice, ¿vale? Tiene todas esas páginas y las tiene todas esas páginas con toda esa información asociadas a un montón de palabras clave. Por lo tanto, cuando un usuario busca una palabra clave, Google acude aquí y dice, de esta palabra clave, ¿cuántos contenidos, cuántas páginas, cuántas URLs pueden quedar asociadas a esta palabra clave
con esa intención, con este contexto, ¿vale? Dentro de este contexto, intenta interpretar todo eso y dice todas estas, y luego tiene que priorizarlas y mostrarlas en el buscador, pero más o menos las tiene así. Por lo tanto, antes de todo esto lo que hace es, voy a ponerlo todo dibujado, lo que hace es un usuario, lo que hacemos nosotros es buscar una información y Google automáticamente se va directamente a esa base de datos, como he comentado, y lo que hace es buscar coincidencias dentro de cada una de las páginas con esa palabra clave, dentro de esa intención que intenta interpretar y dentro de ese contexto que le hayamos puesto a esa palabra clave. Si es una palabra clave muy hardtail, pues ni contexto ni leches, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que hace? Esos resultados no solo los muestra por relevancia, ¿vale? Sino que los filtra de alguna manera. Aquí lo tenéis. Estos resultados los ordena por relevancia. ¿Y esta relevancia qué quiere decir? Pues bueno, por contenidos y por cosas relacionadas con el contenido y la popularidad. Digamos que estos factores tienen que ver con el contenido y la popularidad y por eso se filtran, bueno, por eso se priorizan, ¿vale? Porque hay millones de resultados para esta palabra clave, pero ¿por qué algunos aparecen primero y otros después? ¿O en base a qué se ponen primero? Pues en base a un montón de factores relacionados con el contenido y la popularidad. Pero además los filtra. ¿Y cómo los filtra? Por historial de búsquedas, por geolocalización y por dispositivo. No es lo mismo mi historial de búsquedas que el tuyo, ni mi geolocalización, que yo esté en Alicante, ni tú que me estás viendo, que a lo mejor estás aquí en Alicante, que estás en Madrid, que estás en Galicia, que estás en Ecuador, que estás en Perú o estés donde estés, ni con qué dispositivo lo estemos viendo. Yo lo estoy mirando con el ordenador, tú lo estás mirando desde móvil, buscando, no mirando, y por lo tanto, en base a eso sale esa información. No solo muestra resultados ordenados por relevancia, esas relevancias son relacionados con contenido y popularidad, ¿vale? Que ya lo veréis en el siguiente vídeo, en el siguiente y el siguiente, todo esto de contenido, popularidad, rastreo e indexación, sino que se filtran por historial de búsquedas, geolocalización y dispositivo. Y todo esto, cuando nosotros hacemos una búsqueda, tarda Google milésimas, pero milésimas de segundo en contestar toda esta información. Es hiper rápido. Por lo tanto, a todo esto que habíamos, al proceso de mostrar esa información en el buscador, lo llamamos clasificar o proceso de clasificación. Ya tenemos los tres procesos que hemos visto, vamos a recordarlos. El proceso de rastreo, digamos que Google rastrea. El proceso de indexación, que digamos que Google indexa, es capaz de indexar ese contenido y almacenarlo en esa pequeña, gran base de datos. Y por último, el proceso de clasificación. Podríamos decir que Google clasifica. Y sí, me estoy repitiendo en muchas cosas y estoy dándole vueltas porque es muy importante que se entienda todo esto para continuar con los siguientes vídeos. Vale, pues vamos a hacer un pequeño resumen. A mí me gusta llamarlo RIC, el funcionamiento de Google, y en base a esto pues hay varias metodologías que iremos viendo a lo largo de los siguientes vídeos, porque al final Google rastrea, indexa y clasifica. Rastrea a través de Googlebot con ese proceso de rastreo, que ya sabéis que son muchos robots, diferentes dispositivos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Vamos a resumir un poquito qué es lo que hace de forma más conceptual ahora, menos gráfica y más conceptual. ¿Qué hace? Pues lo que hace es un crawleo previo, empieza a rastrear para descubrir nueva información o información modificada, y eso lo puede conseguir a través de URLs que ya conocía. Además, se apoya en Sitemap y otro tipo de archivos para descubrir nuevas URLs. Luego comprueba los accesos, porque claro, a pesar de saber que puede acceder, bueno, a pesar de haber descubierto esa URL nueva, si vas al robots.txt, por ejemplo, y esa URL está bloqueada, no puede acceder a ver ese contenido. Sabe que esa URL existe, pero no puede acceder y no puede analizar ese HTML. Por lo tanto, quizá no pueda acceder ahí. Y aquí ya empezamos a encontrar robots.txt, bloqueos, etcétera, etcétera, de Googlebot. Una vez que comprueba esos accesos y dice, vale, a estas URLs no puedo acceder, pero a todas estas sí, lo que hace es analizar el código fuente HTML y extraer los enlaces, bueno, extraer las URLs que están dentro de la href, de ese enlace en formato HTML. Y por último, lo que hace es añadirlos a cola de rastreo. Si es una URL nueva, pues se rastreará más antes, qué mala expresión, qué mala, se rastreará antes. Y si es una URL que ha sido modificada o que ni siquiera ha sido modificada, que ha sido un re-rastreo, pues tendrá su prioridad, pero no será tan rápida ese rastreo. Bien, luego nos vamos a proceso de indexación, que es una infraestructura de indexación donde Google lo que hace es analizar e interpretar el contenido que tiene cada una de esas URLs. También analiza el MetaRobots, ojo. ¿Y qué es esto del MetaRobots? Lo veremos en siguientes vídeos, pero es donde le decimos nosotros a Google que se puede o no se puede indexar. Claro, porque obviamente, vale, ha sido capaz de rastrearlo, pero al analizar ese MetaRobots dice, bueno, pues no puedo indexar esta URL y por lo tanto, al no poder indexarla, pierde importancia. Por
Por eso también lo que hemos comentado antes de, desde aquí, desde este proceso de indexación, es que tiene sentido que Google le dé cierta prioridad a las URLs, porque si también está analizando ese MetaRobots para, oye, vale, yo estoy interpretando todo este contenido, pero si no me dejas indexarlo, pues bueno, pues esta URL perderá efectividad, perderá prioridad en esa cola y va a ser menos rastreable. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, entendiendo todo esto, porque muchas veces se dice Que cuando una URL lleva mucho tiempo no index pierde frecuencia de rastreo si es que tiene todo el sentido del mundo. si es que tiene todo el sentido del mundo. Luego, determina las URLs canónicas. Claro, si tengo un montón de URLs o varias URLs que son muy parecidas entre sí, intentan cubrir la misma necesidad, ¿qué sentido tiene que suba al índice todas? Subirá una. ¿Y cuál? La que considere más importante. ¿En base a qué? En base a todas las señales que estamos hablando. Cuantos más enlaces internos, dependiendo de sean cortes, dependiendo de un montón de cosas. Por eso muchas veces, a pesar, y aquí vamos, me estoy adelantando, pero os voy diciendo cosas para que lo vayáis entendiendo, muchas cosas de las que nos pasan en nuestro día a día como SEOs. Y es, por eso aquí, cuando hablamos de todo esto, de los canonicals, decimos, es que yo a Google le he apuntado que el canonical es este y me está cogiendo otro. Claro, es que tú le has dicho una cosa, le has dado una sugerencia, y Google, en base a todas las señales internas que tú le estás dando, o externas, está viendo otra completamente distinta, y está viendo que hay otra URL mucho más importante, la que tú le estás indicando, que es mejor para cubrir la intención de ese usuario, o las necesidades de ese usuario, y que encima es que tú, a través de señales internas, se lo estás diciendo. Te estás contradiciendo tú mismo. Todo esto lo veremos, no os preocupéis. Y luego, por último, calcula el PageRank en esta infraestructura de indexación. Y esto lo desglosamos un poquito, pero lo veremos. Hace una evaluación del gráfico de enlaces, calcula el dumping factor, y al final, es lo que comentaba antes, un alto PageRank, ¿vale? Pues al final es alta prioridad en el rastreo, ni más ni menos. Esa URL será más importante, más rastreo tiene que tener para que Google esté al día de las URLs más importantes, y es como todo. Y por último, los famosos factores, ¿vale? Este proceso de clasificación donde entran en juego esa fase de ordenación de resultados cuando el usuario realiza una búsqueda. Y bueno, ¿qué hace aquí en esta fase de clasificación? Analiza búsquedas, interpreta intenciones de búsqueda y contexto de las mismas, lo que hemos hablado, y ordena por relevancia. Hay muchos factores, pero al final son temas de contenido y popularidad. Temas de contenido y popularidad es en lo principal que se fija Google a la hora de posicionar. Y dentro del contenido, pues estoy entendiendo que gracias a ese contenido el comportamiento del usuario, la experiencia del usuario en mi página es mejor. Por lo tanto, yo no puedo decir, voy a trabajar la experiencia. No, yo puedo decir, puedo trabajar mi página, puedo trabajar mis contenidos, puedo trabajar un montón de cosas que van a afectar a esa experiencia de usuario o a esa experiencia en página, ¿vale? Pero ya lo veremos en futuros vídeos, pero esto de Voy a trabajar la experiencia de usuario. no es así tal cual, ¿vale? Y luego, por último, también filtra esos resultados, ¿vale? Ya los tiene ordenados y antes de sacarlos los filtra en base a historial de búsquedas, dispositivo y geolocalización, y tiene todo el sentido del mundo y cada vez va a más. También es verdad que hay que decir que hay algunos resultados que los contesta Google mismo, luego hay también en las SERPs, en las hojas de resultados de Google, diferentes módulos, pero en el siguiente vídeo hablaremos de los módulos que hay en Google, cómo podemos aparecer ahí y un montón de cosas, no me adelanto. Ahora vamos a terminar este apartado del vídeo, que como veis acabo de pasar una diapositiva y acaba de entrar todo este proceso de renderización, rastrea, indexa y clasifica, y entre el rastreo y la indexación, pues también hace esa fase de renderizado, cuando toca. Cuando no. Podemos profundizar, por supuesto, podemos seguir profundizando y vamos a profundizar un poquito más, pero por dar un poquito de gráfico a todo lo que hemos hablado y terminar. ¿Vale? Vamos a profundizar. El proceso de rastreo. Google al final lo que hace es descubrir URLs, debe encontrar todas las URLs y rastrearlas, ese es su objetivo. Quiere toda la información posible de cada una de las páginas web. Luego tiene un analizador, ¿vale? Tiene un analizador donde lo que hace es analizar donde hace es analizar el código fuente HTML y extrae la URL de los enlaces HTML. Esto lo hace a través de un analizador. Y luego tiene diferentes subprocesos, que son organizar colas, y hablo de colas de rastreo, no solo hay una, sino hay varias colas. Luego programa rastreos, da esa cierta priorización para luego programar esos rastreos, y luego también mide el tiempo de respuesta del servidor por si tiene que pasar o no pasar. Es importante todo esto. Luego nos vamos al proceso de indexación, donde también tiene un analizador, que ese analizador lo que hace es analizar, interpretar el contenido y la relevancia del mismo, y tiene ciertos subprocesos, este mismo proceso tiene ciertos subprocesos, que es trabajar el tema de la canonicalización, el tema del PageRank, o calcular la canonización, el PageRank, y ver esa priorización de URLs y dar esa información a esas colas de rastreo, pasar todo eso al proceso de rastreo. Y por último, el proceso de clasificación, donde analiza búsquedas, interpreta intenciones y contexto de las mismas, y aquí entran en juego diferentes factores relacionados con el contenido y la popularidad. Es decir, en milésimas de segundo, cuando nosotros hacemos una búsqueda o hablamos al buscador,
lo que hace es ir rápidamente a su base de datos, detectar toda la información que es capaz de cubrir las necesidades, las ordena por los que sean más importantes y las filtra por historial de búsquedas, geolocalización y dispositivo. Muy importante. Y también, como veis, aquí en medio está toda esa fase de renderizado. Representación gráfica, fijaros, para que se entienda, es que es muy importante entender esto, porque todo lo que hacemos aquí en SEO, toda la forma de pensar en SEO, o sea, tú puedes ser muy bueno, y aquí quiero hacer un breve parón, tú puedes ser muy bueno utilizando determinada herramienta, puedes ser muy bueno técnicamente, puedes ser, pero el entendimiento de todo, el verlo todo desde arriba, el ser capaz de armar una estrategia lógica, adecuada al negocio, en consonancia con el SEO, tiene mucho que ver con entender qué está pasando. Tiene mucho que ver con entender cómo funciona Google y todos estos procesos, que hay algunos que, como he comentado, con el proceso de rastreo es más fácil que nosotros lo sepamos porque es más perfectamente medible todo y hacer pruebas y hacer experimentos, como hace, por ejemplo, Iñaki Huerta, que tiene una serie de vídeos que os voy a dejar aquí debajo, donde está todo el rato jugando con Googlebot y ahí lo puedes saber todo, ¿vale? Pero claro, en la fase de indexación, en el proceso de indexación, es todo más opaco, no podemos saber tanta información, pero sí que hay documentación como para hacer una aproximación, hay que llegar a la máxima información que sepamos. Entonces, es importante que entendamos todo esto, por eso le doy tantas vueltas, para luego comprender el porqué de las cosas. Y es una diferencia tan grande entre hacer SEO basado en tengo que hacer esto y por esto subirá, que en entender y comprender cuando tú haces esta acción cómo está afectando a todo el funcionamiento, al rastreo, a la indexación, qué tengo que hacer para mejorar aquí, cómo, incluso cuando hacemos un experimento o un test, cómo va a afectar en relación a cómo funciona, o sea, es brutal, ¿vale? La diferencia. Y sigo, no me enrollo. Bueno, vamos a hacer una representación actualizada de todo esto y este es el proceso de rastreo. Al final, Google, en este proceso de rastreo, tiene un rastreador, un analizador, tiene diferentes colas donde mete todas las URLs, las programa y vuelve a rastrear y así sucesivamente. Luego aquí en el proceso de indexación tiene un analizador y luego entre medias, como veis, hay un índice donde después de ese analizador mete toda la información o la almacena en ese índice y luego hay un proceso de clasificación donde busca y recupera esa información cuando un usuario hace una búsqueda. Es que en un vídeo dice cuando un usuario haga un buscador y digo, pero ¿cómo un usuario hace un buscador? No me jodas. Bueno, por donde iba. Busca y recupera esa información cuando un usuario ha hecho una búsqueda y la clasifica, la ordena y la filtra. Y por supuesto aquí lo vuelvo a meter, está toda esta parte del renderizado, donde hay una cola de renderizado, un renderizador, etcétera, etcétera. También vuelve a haber aquí una cola. Muy importante que se intente entender todo esto. Vamos a hacer un resumen final ya, definitivamente, que es lo mismo de antes y lo dejo aquí. No me voy a repetir, pero lo voy a decir muy rápido. Tres procesos: proceso de indexación, proceso de rastreo, indexación y clasificación. Cada uno tiene una serie de subprocesos y en cada uno suceden unas cosas totalmente diferentes. En el proceso de rastreo, el objetivo de Google es intentar conocer todas las URLs posibles, la máxima información, punto. Y para ello hace un crawleo previo, descubre URLs a través de otras URLs nuevas y a través de sitemaps, etcétera. Comprueba si puede acceder a esas URLs que ha descubierto o no. Y todo esto, como estoy hablando ya, si asociáis y habéis entrado en Search Console y trabajáis con Search Console, decís URL descubierta, detectada, rastreada, no rastreada, aún sin rastrear, esa información es importante. Luego, una vez que ha comprobado los accesos, ya sabe a qué URL puede acceder y a cuáles no. Por eso el robots.txt es uno de las URLs más visitadas a lo largo de un periodo de tiempo X cuando analizamos logs. Y luego analiza el código fuente HTML y extrae las URLs de esos enlaces de HTML y los añade a la cola de rastreo. Como sabéis, he puesto antes colas porque hay varias colas. No es lo mismo una URL que acaba de descubrir que tiene prisa por saber la información porque Google lo quiere todo, quiere toda la información, toda, que una URL que ha rastreado y ha sido modificado y ha descubierto nuevo contenido que otra URL que ha hecho un re-rastreo y no ha descubierto absolutamente nada. Luego nos vamos a la fase de indexación sabiendo que hay una renderización por ahí en medio y tenemos aquí la fase de, en esta fase o en este proceso de indexación, como una infraestructura de indexación. Google analiza e interpreta el contenido, analiza los metarrobos, determina las URLs canónicas y calcula ese PageRank, dumping factor. Dentro del PageRank podemos desglosar entre evaluación del grafo de enlaces, dumping factor, etcétera, etcétera. Y por último tenemos los factores de ordenación, como esa clasificación, cómo Google recupera la información, la ordena y la filtra por historial de búsqueda, geolocalización y dispositivo. Y con esto podemos dar fin a este tercer vídeo del curso de SEO técnico gratis. Muy importante, ya sé que le he dado vueltas, que he venido para aquí, he venido para allá, para aquí, para allá, para aquí, pero es que es muy importante y quiero que quede claro. Y con esto ya podemos finalizar, porque madre mía, me he quedado aquí solo en la oficina. Así que nada, antes de iros, recordad que si os ha gustado el vídeo, darle al like, dejar vuestro comentario, dejar vuestro feedback, poner lo que queráis ahí,
porque los vídeos que vienen de este curso van a ser tela marinera. Así que nada, antes de iros, lo dicho, iros a ver este curso desde el primer vídeo haciendo clic aquí y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de los nuevos vídeos que voy a ir sacando. Así que nada, ahora sí, me voy.